Como ven, como pueden apreciar fácilmente, estamos una vez más con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor, a quien, siempre se lo repetimos, también lo podrán encontrar trabajando semana a semana en el Hospital Bernal. Hoy vamos a seguir hablando con él acerca de la crisis y el estrés. Pero antes quiero hacerle una pregunta que me viene rondando desde hace muchísimos años y que estamos seguros él podrá evacuar muy fácilmente. Juan, año 1958, final del Campeonato del Mundo de Fútbol en Suecia, en Estocolmo. Los brasileños tenían un extremo derecho, Mané Garrincha, que era un fenómeno. Entonces, el entrenador del equipo y el preparador físico hizo que todo el mundo se fuera a su habitación a las 9 de la noche, en habitaciones individuales, para que leyeran algo, descansaran un poco y se durmieran temprano. Al otro día, a las 4 de la tarde, tenían que jugar nada más ni nada menos que la final del Campeonato del Mundo. Muy bien. Comenzaron a visitar las habitaciones y en todas ellas el jugador que encontraban, lo encontraban intranquilo, lo encontraban, yo diría, estresado, pensando en que tenían al otro día que ganar un partido porque todo un país, como es Brasil, futbolero por excelencia, estaba esperando el triunfo de la Canariña. Cuando llegan a la habitación de Mané Garrincha, estaba roncando a pata suelta. Se sorprendieron y lo despertaron y le dijeron: Mané, ¿qué pasa que estás durmiendo? Dice: sí, dice, tenía un sueño impresionante y estoy durmiendo tranquilo, me vienen a despertar. Dice: pero, dice, mañana tenemos partido. Y les dice: ¿contra quién jugamos? Dice: contra Suecia, que son los locales. Dice: ¿qué nos estamos jugando? Dice: la final del Campeonato del Mundo. Dice: para eso me despiertan, déjenme dormir tranquilo. Dice: ¿qué me importa a mí esos gringos que van a jugar? Mañana vamos y le hacemos 5 goles. Que después se los hicieron los 5 goles. Un caso parecido fue el de Didi, que jugó un año acá en el Real de Madrid, que en gira con su selección por Japón, se compró una radio Spica. Hace muchos años habían unas pequeñas radios Spica, y la compra allí en Japón por $30. Un compañero le dice: ¿qué te compraste, Didi? Dice: una radio Spica. Dice: pero qué burro que sos. Dice: ¿por qué? Dice: vení. El otro la prendió y evidentemente lo que se escuchaban eran radios japonesas. Le dice: ¿vos hablas japonés? Dice: no. Dice: no me dice, te doy 15. Si yo hablo japonés, dice, te doy 15, ¿me la vendés? Y el otro, todo contento, se la vendió en 15 euros, hablando, no eran euros, eran dólares, porque el otro le estaba haciendo un favor encima. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer: ¿la ignorancia, Juan, puede ningunear el estrés? Claro, seguro. Bueno, cuando has empezado en el año 58 y en las fechas que tú has dicho, pues yo estaba luchando por sobrevivir, porque estaba recién nacido y nací como casi todos los que nacíamos entonces y en ciertos contextos socioculturales y económicos, lo que aquí decimos en Cejín, encanijao, enrobinao. Y entonces estaba luchando por vivir. Es cierto que la imagen de este jugador, que a priori habría que pensar que no tiene nada que ver con la inteligencia, el primero que me has dicho, pero sí tiene que ver con la seguridad en sí mismo de poder afrontar una situación que en principio no es nueva para él, ni la reconoce como nueva. Es decir, dentro de la normalidad, él se cree superior y entonces al creerse superior a la hora de afrontar esa nueva situación, pues no tiene por qué provocarle estrés.
Eso no quiere decir que demasiada seguridad tampoco sea bueno. ¿Por qué? Porque te puedes dejar, o sea, te puedes abandonar. Es decir, sí que hubiera necesitado un poco de estrés, pero seguramente ese poco de estrés estaba difuminado en la confianza en el resto del equipo. En el segundo ejemplo que me has contado, es cierto que en la debilidad mental no cabe el estrés, no cabe. Pero tiene su razón de ser, porque cuando hay una debilidad mental a ciertos extremos, no puedes vaticinar, no puedes anticiparte a lo que puede pasar bueno o malo dependiendo de una situación. Simplemente afrontarla en el momento que viene, casi te da igual el éxito o no éxito, si no es un estímulo muy cercano y casi visceral. De tal manera que efectivamente esa debilidad mental hace que no se entienda las cuestiones y por otro lado que se pueda uno aprovechar. Y yo me he aprovechado también de pensar que en mis tiempos la radio que funcionaba era Radio Galena. ¿Has oído hablar de ella? Mi padre las hacía. Sí, sí, sí. Él las fabricaba. Sí, sí, Radio Galena. Y con eso se oía en la radio por la noche. Bueno, pues yo conservo, también tengo la suerte, lo que pasa que no entera, la radio de mis abuelos, de Canara, pero no entera me refiero porque, bueno, estaba estropeada por dentro, le faltaban lámparas y tal, pero era en la radio que se oía Elena Francis, en la radio que mi abuelo se quedaba embelesado oyendo a Antonio Molina. En fin, la radio era una ventana al exterior de escucha, de transmisión, no solamente de pensamientos, muy pocos, pero sí de poderte comunicar o poder recibir noticias del exterior. Y ya cuando alguien era capaz de conectar con Radio París, pues era algo extraordinario. Lógicamente me he remontado al 58, al 60 y tantos, aquí en nuestra nación, en nuestro pueblo. Ahora, Juan, en este momento tenemos los casos, los tristes casos de Túnez, de Argelia, de Egipto, esto aquí enfrente nomás, muy cerquita, en África. Ya más para el Medio Oriente y el Lejano Oriente tenemos, por nombrar algunos, porque son muchos, Jordania, por ejemplo, el Yemen, que tienen unos problemas de crisis impresionantes, con movimientos populares que vemos todos los días en los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta sería, ¿tienen algo que ver con lo que está sucediendo en los países occidentales? Bueno, has empezado diciendo tristes casos y yo comprendo por qué le has calificado de triste, porque yo creo, no quiero interpretarte, pero yo creo que cuando dices tristes casos es porque estás de alguna manera visualizando su historia de un pueblo oprimido, pero como pueblo, como etnia, como colectivo, y entonces está en una situación triste. Sin embargo, también se puede interpretar de forma positiva, y eso lo sabes tú. Es decir, han llegado a una situación tal que se están rebelando, oye, y eso es estupendo y está muy bien. Y dices tú que comparemos. Yo creo que no es comparable, no es comparable. Y ahora yo si te va a hablar, siempre te habla, cuando yo te habla lógicamente la persona, no hay divisiones. Yo soy quien soy, estoy donde estoy y tengo mis valores. Pero bueno, intento proyectar al máximo posible, siempre que soy capaz, pues la parte de conocimientos de psicología. Mira, por querer un poco explicarme, nosotros estamos en crisis, ¿verdad? La crisis es una depresión. Una depresión cualquiera puede entender que incluso por hacer el símil geográfico, una depresión pasamos de un nivel, hay un bajón, depresión y se sube otra vez, ¿verdad? Entonces, en una depresión que es en la que nosotros estamos, incluso si se transmite a la cuestión psicológica, una depresión es un estado de ánimo bajo, una depresión es un sentimiento de culpa, una depresión es cierto estado de desánimo, una depresión es tener cierto miedo, una depresión es cierto grado de cobardía, ¿verdad? Pues yo creo que eso se puede transportar, se puede trasladar a la situación nuestra. O sea, yo veo que nosotros, yo mismo, no cualquiera,
nosotros estamos viendo y sufriendo cómo desde un estado de bienestar que teníamos se están recortando derechos por cualquier tipo de políticos. Se están recortando, y además eso está claro, se están recortando derechos, sea políticos que representan al PSOE como políticos que representan al Partido Popular, la derecha. Bien, pero como venimos de un estado de comodidad, estamos sufriendo esa depresión, con los mismos síntomas de depresión, de tal manera que sí que tenemos cierto miedo, tenemos cierto sentimiento de culpa, tenemos ese cierto grado de cobardía, de tal manera que eso no es equiparable a la situación de un pueblo que, aunque sea un pueblo la mayor parte islámico, vamos a utilizar un término nuestro, en el que es un valle de lágrimas. Es decir, cuando es no un colectivo, sino un pueblo entero que lleva 30, 40 años deprimido, soportando 30, 40 años de abusos, soportando 30, 40 años de miseria, pues entonces no está en una depresión. No tiene nada que perder, todo lo que tiene es que ganar. No es equiparable a nosotros, que somos más cobardes. Nosotros somos más cobardes. Estamos admitiendo generalmente que se nos recorten derechos por miedo, por cobardía, porque tenemos también cierto sentimiento de culpa. Es decir, no somos capaces de unirnos como pueblo para decirle a quien gobierna aquí, allí y en San Quintín, decirle, oigan, ustedes no han sido capaces, ustedes no son capaces, ustedes no recortan, ustedes... Es decir, eso no somos, y lo estamos viendo. O sea, que no me estoy inventando nada. Lo digo como colectivo que estoy directamente implicado, y otros colectivos de los 4 millones y pico que hay de gente que está en paro. Pero somos conservadores. No podemos equipararnos a esa situación anímica de lucha, de rebelarse, de incluso jugarse la vida, que se la están jugando, porque todo lo que pueden es ganar, nunca perder. No se puede perder lo que no se tiene. Nosotros sí podemos perder. Eso a nivel psicológico, así lo entiendo yo, Milton. Y luego a otro tipo de niveles, con respecto a la crisis, que a lo mejor también me has querido preguntar, puede que haya no sintonía, pero puede que como efecto rebote, como efecto cadena, también ellos estén sufriendo la crisis. Ya ves tú qué crisis van a sufrir si están en crisis permanente, pero haya llegado un momento en que como no tienes a una Europa que antes ha abusado de ti, lógicamente, y Estados Unidos, eso está claro, ¿no? Pero quieras que no, ha servido un poco de colchón, está sirviendo de colchón, porque aunque hablemos de inmigrantes y tal, sirve. Ahora es que tampoco sirve de colchón. Luego, yo creo que ha llegado el momento, y además los dirigentes, los dictadores, por llamarle de alguna manera, que le estén viendo ya las orejas al lobo. Y igual que aquí pasó también cuando la revolución de los claveles, y dijimos, cuando las barbas de tu vecino veas rasurar, pon las tuyas a remojar, lo mismo tienen que estar haciendo el resto de países, porque tú sabes que en menor medida está pasando en Marruecos y en menor medida están pasando en otros países. Sin embargo, hay un problema, y eso todo el mundo lo ve también. Si no, será un caldo de cultivo para que renazca, no porque estuviera muerto, sino que reviva con total virulencia la cuestión extremista e islamista, que puede pasar, eso puede pasar. Los extremos son malos, estén donde estén, y entonces esos extremos también lo serían. Pero si lo que consiguen es democracia, si lo que consiguen es mayor o un poco de bienestar, pues ya sería estupendo. Fíjate, no sé en qué país, me parece que ha sido en Egipto. Ayer oí que un nuevo ministro pues estuvo ofertando a los parados hacerles cierto tipo de ayuda. Eso es como migajas, para ver si se calman. Y sin embargo no se han calmado, es decir, siguen en esa. Yo no veo una equiparación, ni a nivel anímico y psicológico de las personas que nos movemos en una tesitura o en otra, ni siquiera a nivel de que la crisis ha sido la causa. Si puede ser efecto cadena, puede ser. Pero yo creo que eso ya era lugar, y eso tenía que llegar. Y las cosas no son porque sí. Y tú tienes más experiencia que yo entre otro tipo de países más deprimidos, y que toda situación tiene su aguante y tiene su límite.
y cabe la posibilidad, por lo que se está viendo, que ellos el límite lo hayan ya sobrepasado. Entonces, no creo que seamos iguales. Y que nadie de los que nos están viendo y escuchando se equivoque. Nosotros siempre dijimos, no tenemos un problema, un programa que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia un tipo de religión. Como Juan habló de la ultraderecha o de la ultraizquierda, también podría haber hablado de los ultrasur, podría haber hablado de fútbol, Sí. y tampoco los ultrasur son bien recibidos en ninguna parte del mundo. Pero hay algo que es muy importante también, que yo te preguntaría si genera estrés. Mi señora, por ejemplo, es una fan de mirar los informativos. Todos sabemos que hay que saber leer entre líneas, porque una cosa es mirar Telecinco, otra es mirar el 4, otro mirar Antena 3. Entonces hay que saber lo que quieren decir y lo que están diciendo, por qué lo están diciendo. Pero de todas maneras, reitero, son informativos que por momentos, yo diría, revuelven la sangre dentro de las personas que los están viendo y escuchando. Entonces, pueden generar estrés no solo estos informativos desde el punto de vista de la televisión, sino, por ejemplo, los periódicos, la radio, todos los medios informativos. Yo creo que sí, pero bueno, yo que me mojo porque además no tengo ningún inconveniente, yo no haría tanta distinción como tú en las cadenas. Yo diría, está la cadena Televisión Española y el resto, y está la SER y el resto. Es decir, yo, por lo menos en lo que veo, todo el mundo está al mismo sitio. Lógicamente he movido mi mano derecha, aunque el telespectador vea a la izquierda, pero no. Realmente la derecha ahora mismo es la dueña y señora de los medios de comunicación en general. Y si no, que se lo pregunte a Berlusconi. Bueno, pues eso está claro. Es cierto que produce... la crisis ha sido la auténtica protagonista de todos los medios de comunicación y sobre todo de los medios de los programas informativos, porque incluso sale siempre a colación hasta en el programa más rosa que exista en la televisión, son la mayoría. Bueno, pues todo el mundo sale saca a colación la crisis, y eso es cierto, que sea en quien la está padeciendo directamente como en quien la padece indirectamente, pues que ese estado de incertidumbre pues sí que produzca lógicamente cierto grado de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque la incertidumbre crea ansiedad, la incertidumbre, te mueves en un terreno que no sabes si pisas firme o no, si tienes algo de dinero lo reservas, es decir, sí crea cierto grado de ansiedad a todo el mundo, porque ten en cuenta que ya hay prácticamente un abuso de ese tema. Ahora está un poco aminorado en el sentido de que tiene más relevancia, que me imagino que por eso lo has preguntado, las cuestiones de estos países que han nombrado como Egipto, Yemen, Jordania, Túnez, Argelia. Claro que tiene importancia porque realmente, si nos hemos dado cuenta, el resto de países, Alemania, Francia, Estados Unidos, e Israel, que tela, también estarán muy preocupados. Pues eso está teniendo ahora una relevancia a nivel de comunicación en los medios de comunicación. Y hoy que estamos grabando, aunque salga esto cuando ha pasado, también hay otro tema que yo creo que es muy importante para España, para los españoles, que es el acuerdo que están firmando posiblemente en el momento que estamos nosotros grabando, gobierno y agentes sociales, sindicatos y patronal. Posiblemente, no lo sé, haya algún partido también que se quiera retratar en ese acuerdo, luego será refrendado en las Cortes. Ese dato es muy importante. Ese dato está dentro de lo que es la comunicación crisis, pero es un dato positivo, es un dato alentador, es un dato en que se va construyendo, es un dato hasta de patriotas, es un dato de país, es un dato que aunque directamente en este momento no me afecte, pero sí es cierto el que tenga cierto concepto de Estado, de colectivo, de nación, de pueblo, pues le tiene que
que a la fuerza crear un estado positivo. Ahora, quien tenga algún interés político, pues ahora mismo me imagino que Rajoy habrá dejado de fumarse el puro y estará un poco más nervioso. ¿Por qué? Pues porque esto está funcionando, empieza a funcionar. Tienen lo principal, que se están creando las bases. Las bases me refiero de un futuro mejor, de crear empleo. Si no pasas el aviso, no sos vos. Bueno, yo no engaño. Pero además es que es real. Eso es una realidad. Y una realidad que es positiva. Yo creo que merece la pena que nuestra granico de arena, te ríes, ¿no? Pues seamos positivos y que ayudemos también a crear un mejor ambiente ante este ambiente hemos dicho, de desequilibrio, un ambiente desestructurado, un ambiente que anímicamente perjudica. Pues yo creo que esto es ayudar anímicamente y psicológicamente a que esto va a cambiar y que va mejor. Pero que depende de todos, depende de ti, de mí, de todos. En esta situación de crisis, sí. El estrés es un poco de perogrullo, pero igual, ¿afecta más al que trabaja o al que no trabaja o está en el paro? Sí, bueno, es verdad, parece como una obviedad, pero bueno, la pregunta está bien, porque efectivamente la situación de crisis nos afecta a todos a nivel de estrés, ¿no? Independientemente de que, como has empezado la charla, pues efectivamente haya personalidades, haya personas concretas que les afecte más o menos, pues depende de cómo ellos afronten cualquier situación nueva o cualquier situación que le produzca cierto grado de inseguridad. Bien, nos afecta a todos. Y realmente esta afectación también, y me voy a repetir la palabra, afecta a la situación. Porque mira, yo por ejemplo tengo la suerte, gracias a Dios, estoy trabajando. Bueno, gracias a Dios ya, bueno, también me he preocupado, me he formado, he opositado, decir, bueno, vale, pues he tenido igual más suerte que otros, o menos, en fin, estoy trabajando y eso es una suerte, y no, vamos, cualquier persona que esté trabajando y se queje, ofende al cielo, ¿verdad? Pero la situación también me afecta. Yo me proyecto y digo, hombre, yo posiblemente tendría un poco más de alegría económica. Por ejemplo, haría, ya no digo inversiones porque no tengo yo capital para hacer inversiones, pero posiblemente, pues igual haría un viaje, algún viaje, igual me compraría algún, bueno, a nivel de consumismo, alguna cosita en mi casa, en fin, me gastaría un poco más de dinero. Sin embargo, el poco que yo pueda tener, pues lo tengo que tener utilizado en lo mínimo, es decir, en las cuestiones de necesidades, luego en mis hijos, porque ellos también necesitan, están estudiando y tal, pero no hay alegría. Claro, yo que no tiene importancia a nivel nacional con respecto a mi economía, pues tú piensas en muchas economías de gente, pues vamos, bueno, que 1.000 euristas, 2.000 euros, 3.000 euros que puedan ganar, pues claro, esa economía está reservada, luego le está afectando. Claro, al que realmente se ha quedado sin trabajo, el que no tiene, el que está buscando su primer empleo, ¿cómo no le va a afectar? Pues está clarísimo que le afecta de forma radical. Luego a todos nos afecta, lo que pasa es que a unos les puede producir, precisamente al que ha perdido el trabajo o al que lo está buscando, mayor grado de estrés, mayor grado de ansiedad, que al que tiene la suerte de estar trabajando, que en principio es verdad que hay 4 millones y pico de parados, pero bueno, somos más las personas que estamos trabajando. Y entonces en esa ilusión y en ese ánimo positivo es donde debemos de estar para que avance, ¿no? Juan, en fútbol, sí, los jugadores nacen, es mentira que se hacen, porque si no tienen, no fueron tocados por una varita mágica que los hicieron artistas, pueden, sí, en la parte física, en la parte táctica, subir un poco su nivel, pero los estresados, ¿nacen o se hacen? Bueno, yo creo que esta pregunta viene bien, casi independientemente del tema que estemos trabajando, porque además es verdad, es una pregunta bonita y que cuando se responde o cuando se intenta uno responderla, pues te encuentras personas que pueden decantar las tintas en un lado o en otro. Sí es cierto, no hay estudios que yo conozca, lógicamente serios, pero sí es cierto que se ha detectado que genéticamente se puede transmitir ese estado propenso
ese estado de cierto grado de vulnerabilidad hacia el estrés. Es cierto, pero también es cierto que los genes de forma exclusiva tampoco son ni la causa ni la razón de ser. Hay personas, que es verdad, que son más propensas, son más vulnerables a padecer estrés. Es verdad, ya has comentado, nada más iniciar, todo el mundo podemos conocer personas que pasan de todo, personas que les da igual todo, personas que se alteran con nada, es verdad. Pero también es cierto es que uno lo va aprendiendo. No sé yo los porcentajes, no lo sé, pero que siendo un poco razonable, se puede decir que hay una transmisión genética que ayuda y que fomenta esa vulnerabilidad, pero que también hay un aprendizaje, de tal manera que ante ciertas situaciones vamos aprendiendo cómo afrontarlo, de qué manera, y sobre todo tendremos que ir aprendiendo que de la manera mejor es una manera casi autodidacta, psicológica entre comillas, antes de tener que llegar a una situación ya de farmacológica, ¿verdad? Entonces, aprendemos tanto a ser personas que nos estresamos fácilmente, como aprendemos para defendernos del estrés. Es decir, resumiendo, sí que hay cierta base genética, pero no es lo más importante. Lo más importante es, en base al aprendizaje, hay personas que se hunden más, que se estresan más, y personas que saben conllevar el estrés. Porque tú lo hemos hablado, Milton, a veces el estrés es interesante, el estrés es importante, el estrés es necesario, hay que tenerlo. Lo que pasa es que hay que aprender a convivir y a sacarle lo positivo, a no hundirse en el estrés. Ahora, ¿tiene algún tipo de progresión o es igual desde el principio? Ya te entiendo. Sí, tiene es decir, me estás preguntando si las personas podemos detectar que estamos entrando en una dinámica. Pues sí. Mira, lo primero que siente la persona que va a padecer o que está padeciendo, lo primero que siente es un grado de ansiedad. La ansiedad es previa, Entonces ese sería el primer, por lo que me has preguntado, el primer grado para detectar que una persona está entrando en una dinámica mala, una dinámica que si no se va cortando, si no se afronta de alguna manera, pues empieza. Esa es la primera fase de padecer estrés. Sufrir, darse cuenta que uno tiene ansiedad, tiene crisis de ansiedad. Después, la segunda fase, por llamarle de alguna, no he oído hablar de fases, nada, pero la segunda parte o la segunda fase en esa progresión que tú me has preguntado, sería cuando el cuerpo empieza a somatizar ese estado de ansiedad. Y entonces, por ejemplo, como sabemos, pues empieza a sufrir dolores de cabeza sin venir a cuento, sin tener una razón que lo pueda justificar. Hay incluso, el otro día lo leí, que se está detectando bastantes personas con bruxismo, ¿sabes lo que es el rechinar de dientes? Además con problemas que luego incluso se pueden transmitir, pues he leído que incluso a nivel de cardiología, del corazón, esas personas que siempre están rechinando, sobre todo por la noche, o cuando están distraídas, ese es otro síntoma, el tener una alteración de la alimentación, alteración del sueño, incluso ciertos estados a veces irascibles de irritabilidad, cuando esas personas empiezan a tener problemas de concentración. Es decir, cuando empieza eso a somatizarse, cuando empieza eso a crearte problemas de alimentación, de sueño, de trabajo, familiares, de relaciones, es decir, esa sería la fase esa ya negativa. Y luego, más negativo ya que puede ser, por lo que te he comentado en alguna vez, es decir, como eso tiene una progresión, va increciendo, lo último ya sería caer en un estado de depresión. Cuando ya no puedes superarlo, no puedes afrontarlo, no sabes, no tienes. Y entonces eso es algo que el organismo, aunque sea malo, es malo, la depresión es mala, pero es preferible a mantener ese estado de alerta y de ansiedad y de preocupación, porque no hay quien lo aguante. Entonces la mente, que es muy inteligente, todas las mentes me refiero, pues entonces ahí caería en un estado de depresión
en cuanto ya te viene ese sentimiento de culpa, de decaimiento, de abandono, de tal manera que ya no te preocupa nada, se acabó el estrés, se acabó todo porque el organismo, la mente está agotada. Ese sería la última fase. Y algo que a los televidentes les interesará muchísimo, ¿afecta igual a hombres y mujeres? Pues no he leído gran cosa al respecto. Que por cierto hago un paréntesis, el otro día me preguntaron, bueno, la verdad es que sepa el televidente que tú me dices el tema, pero luego aquí las preguntas van como lógicamente las tienes que dirigir tú, y entonces pues hay cosas que puedo leer más o puedo leer menos. Al respecto he leído, como también tiene su lógica, y es de dónde salen la mayor parte de experimentos, de diseños experimentales a nivel mundial, de Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos dónde van a hacer, en base a su población. Y comentan algunos experimentos que están haciendo en Estados Unidos, me refiero con respecto a detectar la realidad, que se está acusando más la crisis con respecto a estados de ansiedad en mujeres y en hispanos. ¿Por qué? No dicen exactamente por qué. Por un lado, a nivel de hispanos, la crisis económica les afecta más por su situación en Estados Unidos, de la gran mayoría, de cierto grado de depresión, de depender de la hipoteca, de tener que comer, de ir al día, entonces les está afectando en eso. Y las mujeres no dicen por qué, sin embargo se han dado cuenta que los síntomas que están detectando se dan en mayor proporción en mujeres que en hombres. Por ejemplo, han visto que tiene mayor proporción en mujeres que en hombres los dolores de cabeza, los desórdenes alimenticios, están viendo que hay mayor proporción en mujeres, por ejemplo, el comprar, el irse de compra sin orden ni concierto. Es decir, han detectado que en las mujeres se da en mayor proporción los síntomas característicos de estar sufriendo una pues crisis de estrés o de ansiedad que en los hombres. Eso es lo que se está detectando. De todas maneras, yo no sé si ese estudio es transportable tal cual a una situación, por ejemplo, de España. Humildemente creo que no es transportable. ¿Por qué? Pues porque aunque él es bien de todos conocidos que el acceso de la mujer al mercado de trabajo es prácticamente masivo, pero todavía la carga familiar en España pues todavía recae en la mayor parte en el varón. No siempre, eso está claro, no vamos, ni nosotros no somos ni mucho menos ni machistas ni feministas, es hablar de una realidad. Entonces yo creo que afectaría más en nuestro mundo occidental y sobre todo en España el estrés al hombre que a la mujer. Sin embargo, sí, el afrontamiento yo creo que sigue siendo distinto. El afrontamiento, es decir, cómo lo afronta la mujer o cómo lo afronta el hombre, es distinto. Ahora bien, para terminar por hoy entonces, sí, ¿cuáles serían las medidas para afrontar el estrés por causa de la crisis? Y allí creo que también nos hablarías de terapia, nos hablarías de medicamentos. Bueno, antes de llegar a las medidas, efectivamente cuando se llega a un estado grave, una situación grave de estrés, pues sí que se aplica la farmacopea, ¿no? Pero realmente quien decide dónde está el umbral en el que el individuo se puede defender psicológicamente o hay que ayudarle de forma pues, ansiolíticos o antidepresivos, eso es el psiquiatra, el que realmente decide dónde está ese umbral. Sin embargo, independientemente del psiquiatra, lo que sí hay que saber es una cosa: el afrontamiento del estrés tenemos que tener claro que principalmente es a nivel psicológico. Es decir, se puede afrontar personalmente y con ayuda psicológicamente. La medicación no cura el estrés, eso hay que tenerlo claro, no cura el estrés. Incluso diría más, puede incluso llegar un momento en que la misma medicación fomente el estado de estrés.
¿Por qué? Pues porque esa persona que tiene unas expectativas con respecto a la pastilla, de que eso le va a curar, y luego no te cura, porque lo que cura la medicación son los síntomas, no la raíz, no puede. Entonces, claro, esa persona puede llegar a un estado de estrés porque esa medicación no le está haciendo el efecto que preveía, ni el efecto que le han comentado. Entonces, la medicación, el psiquiatra, cuando sea menester, pero siempre que se pueda evitar, se evita y se encara, se afronta a través de terapias psicológicas, porque es realmente la que va a la raíz del problema y la que te puede dar fuerzas para poderlo afrontar personalmente sin necesidad de esa muletilla que es la pastilla, que no cura, simplemente lo que radica o lo que puede aminorar es el síntoma, no la raíz. Entonces, este estado es mejor, siempre que se pueda, a nivel de psicológico. Entonces, para terminar, Sí. reitero por hoy, háblanos en una pincelada de las medidas para afrontar entonces ese estrés por causa de la crisis. Una pincelada has dicho. Sí. Pues no sé, yo ya tendría, no quiero, hablo tanto a veces. Bueno, mira, lo primero es tener, para equilibrar lo que es el estado de ánimo. Mira, yo voy a hablar ahora en plan psicológico, es decir, desde el punto de vista humano y personal y psicológico, ¿qué me puede beneficiar o qué me puede afectar positivamente? No estoy hablando ahora en plan trabajador ni en plan reivindicativo, porque no es lo que me has preguntado. Entonces, ¿cómo yo psicológicamente puedo afrontar este estado de crisis para que no entrar en un estrés permanente y que me... Pues mira, lo primero es ser realista. Es decir, no estar dando... Es decir, esto es una situación que es devenida, esto es una situación que no puedo yo estar maticándome en quién es el culpable, cuánto va a durar, cómo se va a solucionar, me refiero por parte de otros, porque esa situación mental lo que hace es que me provoca desequilibrio, me provoca malestar, me provoca el mismo estado de ansiedad, y eso sería una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, tienes que tener un cierto grado de realismo, es decir, esto es lo que hay y yo tengo que afrontarlo con mis capacidades, con mi situación personal, esté donde esté, y entonces no estar dándole vueltas a lo mismo, porque eso me provoca el desequilibrio emocional. Si yo tengo ese desequilibrio emocional, tampoco puedo afrontarlo con naturalidad y con normalidad. Y esto, me has dicho pincelada, y dirás, siempre va a lo tuyo, pero es que es así. No son baladí las posturas que encontramos en la sociedad. Vamos a ver. Y esto, y lógicamente me gusta siempre mirar por detrás, y el que sea capaz que lo haga, y al mirar por detrás uno también se puede equivocar. Pero fíjate qué curioso. Si yo estoy transmitiendo al ciudadano un estado de cierto realismo, un estado de decir, esto es lo que hay, pero hay que luchar, estas son medidas que estamos preparando para esto, solventarlo y tal, yo estoy fomentando cierto grado de, no de normalidad, pero sí de equilibrio emocional, sí. ¿Alguien puede decir engañoso? Puede ser. Puede ser engañoso en un principio que no fui claro al transmitirlo a la sociedad. Pero sin embargo, si yo me mantengo como persona relevante y que además necesito al ciudadano para mantenerme, me mantengo en el estado de decir, es que el culpable, nada, es que esto no hay quien salga, es que estas medidas no valen, es que esto no hay manera, es que esto no vamos a ningún lado. Yo estoy transmitiendo, ¿qué transmito? Inseguridad. Yo transmito estado de desequilibrio emocional y transmito malestar. Y para colmo digo, pero bueno, no preocuparos que si llega el momento aquí yo voy a salvar la patria. Claro, mantengo ese estado de desequilibrio y de malestar al ciudadano que realmente está volcado en buscar culpables, en cuánto va a durar, en que esto no termina nunca, en que esto tal. ¿Hay que hacerlo? Yo digo que sí, que se haga. Lo que estoy diciendo es que psicológicamente no te beneficia. Es decir, yo ya he encontrado al culpable, me equivoque o no, ya está, ya lo solucionaré ese aspecto cuando llegue el momento. Pero ahora, si yo me centro en eso, yo me estoy equivocando personalmente.
porque estoy desequilibrado, porque emocionalmente no me centro, porque no tengo mi mente preparada para cambiar, para encontrar ese sitio que yo necesito en el mundo laboral, por ejemplo, para que mi imaginación esté despejada con arreglo a readaptarme, es decir, estoy fallando anímicamente. Y ahora es bueno, yo lo digo, que veamos quién en la sociedad está provocando un estado de equilibrio emocional o quién está permanentemente provocando ese estado de desequilibrio emocional a nivel social. Yo lo digo ahí, yo no me lo preguntas, no lo digo, pregúntamelo y verás cómo pongo nombres y apellidos, eso está ahí. Bueno, eso primero, y como me has dicho, Prisa, he apuntado algunas cositas que no quiero. Bueno, primero, yo estoy afectado directamente por la crisis, me he quedado sin trabajo, tengo que luchar por mi familia y tal. Lo primero es que yo no puedo en ese estado tomar ciertas decisiones, yo me tengo que dar un tiempo. Y dirán las personas que están en esa situación, ya, tiempo. No, pues sí, me lo tengo que dar. Yo tengo que darme un tiempo de reflexión, tengo que darme un tiempo para ser realista, qué es lo que he perdido, qué es lo que tengo, qué es lo que no. Y entonces, en base a lo que tengo, no solamente material, sino también anímico, también emocional, también mental, es decir, a todos los niveles, yo me he dado mi tiempo de reflexión, que lo necesito, lo tengo que usar, y entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Pues mira, lo primero que hay que hacer es, incluso con una agenda, Milton, plantearte unos objetivos. Y unos objetivos, no unos objetivos con respecto al año que viene o con respecto a dentro. No. Unos objetivos claros, concretos y cortos en el tiempo, incluso diarios. Yo ahora me planteo la situación, me he quedado sin trabajo, ya no voy a trabajar, se me ha acabado lo que es la dinámica diaria, es decir, una situación, he reflexionado, he pensado y tal, tengo que plantearme unos objetivos concretos diarios, unos objetivos que yo pueda evaluar, que yo sepa cuando me levanto, me tengo que seguir levantando. ¿Por qué, Milton? Porque si yo sigo en esas situaciones, claro, psíquicamente lo que yo te voy a contar, regodeándome, y lo digo en negativo, y dándole vueltas y tal, y eso me hunde. Eso me hunde y me deprime. No. Eso se ha acabado. Efectivamente, yo tengo que hacer una evaluación de mi situación, si me tengo que ayudar por personas que entiendan más de economía, por personas que entiendan más de salud mental, yo lo evalúo. Y a partir de aquí me planteo mis objetivos claros, concretos, y de poderlo evaluar cada día. Y eso a mí me supone que yo voy a llevar un ritmo que me va a permitir sentirme vivo y sentirme útil. Eso tengo que llevarlo. La imaginación tiene que ponerse a funcionar. Tiene que ponerse a funcionar, es decir, porque tenemos imaginación. ¿Me quieres cortar? Es que hay más cositas. No, lo que yo quiero es seguir con el tema la próxima vez, porque ya se nos fue del todo el tema, y la próxima vez, entonces sí, seguimos con el tema, si te parece pertinente. Vale. En un par de semanas les seguimos contando todas estas cosas a los televidentes. A ustedes decirles, no precisa que Milton Trinidad se los diga. Aquí está Juan del Amor, pero también está muy asiduamente en el Hospital Bernal. Es un psicólogo, no sé si ustedes lo dicen aquí, pero así lo decimos en Uruguay, como la copa de un pino. Vayan a verlo por cualquier problema que tengan, porque realmente estoy absolutamente seguro, van a salir encantados de todas las charlas que con Juan, que con nuestro amigo Juan, entonces allí tengan. Gracias, Milton. Gracias a ti y a ustedes, decirles que poquitos días van a separar para que estemos juntos nuevamente. Hasta entonces.